Se recupera Sí. un corazón que sufre un infarto. O sea, cuando llega al hospital ya con un infarto, entiendo que es casi siempre tiene que ir a sala de Sí. operaciones, al quirófano. Sí. ¿Y ahí qué se hace? Mira, yo puedo hablar la mayoría del mundo desarrollado ya tiene redes de atención al infarto. Ajá. En España ha sido uno de los grandes avances de la medicina de las 3 últimas décadas, Ujú. porque esto no se hacía, esto es nuevo. Antes, cuando un paciente sufría un infarto, antes estoy hablando de 1980, los pacientes iban al hospital, se les daba medicación relajante para el corazón, se les daba medicación antiagregante que disolvía trombos. Sí, el Sintrón. El Sintrón es un anticoagulante, no se daba para esto, pero es un anticoagulante que es parecido a los fibrinolíticos que dábamos entonces, pensando o intentando que el cuerpo disolviera ese coágulo y se recuperara el corazón. Las tasas de complicaciones eran enormes, Vale. el tejido cardíaco sufría tanto que a veces se agujereaba y se moría por complicaciones, era brutal. Y eso desapareció cuando se inventó la cardiología intervencionista. Porque la cardiología intervencionista lo que hace es desde un acceso periférico, antes eran las arterias femorales de la ingle, ahora ya vamos por la mano, incluso por la arteria radial a su paso aquí por la mano. Ajá. Metemos catéteres milimétricos, llegamos hasta el corazón y con el paciente. Viaja de aquí hasta el corazón. Sí. Wow. Sí, llegamos hasta allí y entonces con un aparato de rayos X poniendo contraste podemos ver cuál es la arteria que está sufriendo el infarto con el paciente, con nosotros, consciente, simplemente. ¿Está consciente? en la mesa. Claro, porque en ese momento tienes que arreglar esto. Cuando una persona sufre un infarto, a las 2-3 horas, el 50% del tejido isquémico ya se ha infartado. Está muerto. Cuanto más corras, mejor. No puedes correr riesgos innecesarios. Mucha gente dice, ¿no me van ustedes a dormir? Mira, no, porque si te duermo corro el riesgo de la anestesia, de la ventilación y pierdo tiempo que no puedo ahora mismo perder. Y además, ya le duele mucho. Como mucho le arreglo, ¿sabes? Pero entiendo que la anestesia sí local para que... Sí, sí, le ¿no? damos un pisotito de anestesia local. Pero es una brujita de. ¿Siente de dolor anestesia cuando local. se le opera de corazón a una...? No, bueno, no. ya duele. tiene mucho. Cuando uno es por un infarto, claro, viene molesto. Ujú. Entonces, digamos que con un tubo de 2 milímetros de diámetro llegamos al corazón. Eso es un catéter, eso es el cateterismo. Ujú. Y allí somos capaces, ya con material muy específico, muy delicado, de localizar la parte que tiene un trombo, donde no está pasando la sangre, Ajá. atravesarla o intentar atravesarla y extraer el trombo o incluso abrir allí una malla metálica que digamos que apriete y repare las paredes arteriales donde hay un agujero y está saliendo coágulo. Y entonces es algo mágico realmente, y yo no me metí en cardiología por esto ni en cardiología intervencionista, pero sí que creo que no hay cosa en la medicina más, no sé si decir mágica o que te haga sentir, que no sé si decir poderoso, pero tampoco quiero pecar de vanidoso o cercano a una deidad o algo así, que cuando estás operando a un paciente consciente que está sufriendo un infarto que le duele mucho y sin que él se entere de lo que estás haciendo, llegas al punto donde está el coágulo, lo retiras y te juro que son segundos que el paciente dice, ¡ay, qué alivio! Hostia. Entonces esto dices... Lo que yo me imaginaba que ese tipo de intervenciones eran con el paciente totalmente No. dormido. Muchas veces, hombre, cuando el paciente viene muy malo, Claro. pues ya la propia adrenalina que el paciente está segregando puede ser contraproducente y entonces pues tienes que sedarlo, a veces tienes que intubarlo cuando está en shock cardiogénico, que lo llamamos, pero hasta que se puede evitar lo intentamos evitar. Y se nota al momento. Ya Los pacientes lo suelen notar al momento y eso es mágico. Y yo creo que, ya te digo, no hay en medicina nada que sea tan acción-reacción y eso está muy guay. O sea, eso es muy, muy Y una bonito. vez le quitáis eso, ahí se Claro. le deja algo de por vida o puede ser que Sí. incluso... Sí, ahí sí o sí va a tener... No, sí o sí no, pero en la mayoría de ocasiones, cuando se puede solucionar, pues dejas un stent, que es una especie de muelle que inflas a muchas atmósferas de presión para que, y digamos que está construido de tal modo que según lo vas inflando, pues se va encajando y hace una presión permanente en el vaso. Eso es automático. Bueno, eso lo hacemos nosotros, Ah. con una bomba de presión. Pero una vez ya lo tiene puesto...
Se suelta y se queda puesto. Digamos que no tiene que... Claro. Esto que ha ido evolucionando. Ajá. Los stents de última generación que tenemos ahora, de la última, pues son cada vez mejores que los previos. Ya son muy finos, hay algunos que son de menos de 50 micras de grosor, lo que es el strut, el metal que llevan, y sueltan un fármaco, que es un fármaco antiproliferativo. Lo que intentamos es que no reaccione el cuerpo demasiado a él, porque si no, pues se va a hacer una cicatriz toda esta, Claro. que eso es lo que pasaba antes. Los que no eran farmacoactivos hacían mucha reestenosis, replaca dentro. Claro. Pero bueno, ahora pues si Sí. te cuidas, funciona bastante bien. Si tienes un infarto, te ponen un stent, o los que hayan necesitado, y sigues fumando, que es al final alguna agresión al cuerpo, Claro, pues sí. es peor el remedio que la enfermedad. Y es una de las cosas que también vemos mucho. Gente que viene reinfartada y piensa, Claro. ¿para qué? ¿Tiene una persona que a partir de un infarto se porte bien, tenga un buen hábito de vida, cambie incluso hábitos que tenía negativos, ¿puede tener una esperanza de vida normal? Sí. ¿La misma que hubiera tenido antes, más o menos? Hombre, ya lleva algunos años, probablemente lleva algunos años perdidos Ya. por mala vida. Pero no por el tema de los stents o el infarto. ¿Puede tener una No. esperanza? Bien. Bien, perfecta. Ujú. Si haces bien las cosas, vas a estar además mejor que antes. Ujú. Yo tuve un centro de rehabilitación cardíaca y allí, fíjate, yo cogía pacientes que alguno estuvo en lista de trasplante cardíaco y a la desesperada venían con nosotros y entonces ahí entrenaban con nosotros, comían, le dábamos una guía con una dietista, nutricionista. Teníamos abordaje y sesiones con psicología, porque también cuando te has visto en la muerte, cogen mucho miedo y eso daña mucho. No sabes si puedes caminar por la calle, si puedes acostarte con tu pareja, si puedes hacer esfuerzo al ir al baño. Es que la gente está cagada de miedo. Claro. Y para bien o para mal, pues los hospitales llegamos hasta donde llegamos. La rehabilitación cardíaca, que así se llama, cada vez es más común, que es que los pacientes hagan esto en el hospital, Ajá. pero sigue siendo algo que no llega a la mayoría de pacientes, llega de hecho un pequeño porcentaje, ni siquiera al 20% de los candidatos. Entonces, bueno, pues allí lo hacíamos de manera privada y eso era distinto, porque eso ahí no se escapaba. De hecho, era un sitio privado Ajá. y ahí hacíamos crossfit con infartados, lo tenía al lado de un box, Y pierden entrenaba también yo el con miedo ellos. a la intensidad. Claro, entrenaba yo, hombre, íbamos poco a poco, monitorizado, latido a Ajá. latido, pero allí perdían el miedo a hacer ejercicio. Puede hacer una vida normal, digamos. Claro, les cambiábamos la vida. Y fíjate, el 70% de mis pacientes reducían o dejaban medicación. No porque yo fuera el médico antipastillas, sino porque llegaban un día y simplemente con llevar buena vida decía, doctor, estoy aplomado. Es que no puedo. Y le tomaban la tensión y decía 9,5. Madre mía, venga, pues vamos a reducir, y terminabas quitando las pastillas. Ajá. Porque las pastillas, que eso es lo que la gente no sabe, muchas veces son necesarias, por supuesto que sí. Pero las pastillas son un parche para lo que normalmente tú no estás haciendo adecuadamente. Estamos desadaptados. Nuestro cuerpo nos pide unas cosas y le damos otras. Y hemos inventado un arsenal farmacológico muy rico, que es donde, no me quejo de ello, que no se me malinterprete, pero es donde hay investigación, donde yo puedo sacar renta. Los estudios cuentan mucho dinero hacerlos. Por eso tenemos un arsenal terapéutico farmacológico muy rico. Pero tenemos que entender que en muchos casos la medicación que nosotros damos, y la doy con convencimiento, se puede reducir o se puede evitar si hacemos un buen estilo de vida. Por supuesto, no le voy a quitar la aspirina o la medicación para el colesterol a alguien que ha tenido un infarto, pero la medicación para la tensión, ya te digo yo que llevando un buen estilo de vida baja mucho. Y claro, podemos hablar de tantas cosas, de protectores gástricos que se abusan, ansiolíticos. Hemos medicalizado mucho la vida. Uh-huh. Y nuestros hábitos tienen mucho que decir en esto.